Estamos enfocando, como sabéis, en esta serie sobre el discípulo del Señor. Estamos enfocando varios aspectos de la vida cristiana según la palabra de Dios. Y el último aspecto que miramos fue la honra a Dios. La honra a Dios, y concretamente estuvimos hablando de la honra de los padres a los hijos el domingo 9 de julio, y hoy vamos a enfocar un poquito lo que enseña la palabra del Señor respecto a los hijos para con los padres, ¿vale? Vimos la primera parte, vamos a la siguiente. Bueno, espera, ¿esto funciona? Sí, eso es. Y dijimos algo muy importante que sobresale en las Escrituras, y esto no hemos de olvidarlo. En los padres, las biografías bíblicas que tenemos de algunos padres, la gran tentación, el tropezón, que es una tentación de los padres, es honrar antes a los hijos que a Dios. Padres que vemos en las Escrituras, que hacen la vista gorda, que miran para otro lado, que como que no ven, y dejan la honra al Señor y levantan a sus hijos por encima del Señor. Gran error. Y nos lo enseña la Escritura, por la izquierda y por la derecha. Y vimos el otro día algún caso. Y el gran engaño en los hijos, dijimos, solo de pasada, lo dijimos el día 9, es que los hijos también caen en los errores de satisfacer sus propias ambiciones, como jóvenes, antes que la honra a sus mayores, a sus padres, y por tanto la honra a las demás personas, ¿no? Son dos grandes errores que sobresalen en las Escrituras, sobresalen y se ven muy claramente, ¿no?, a lo largo de la palabra. Y hablando de los padres, mencionamos por ejemplo casos de Abraham, donde Abraham fue probado de una forma extrema por Dios, de una forma extrema. Por eso el Señor hablaba de que era muy amado para él y le hizo una promesa única, excelente en las Escrituras, en la historia. Y es que cuando el Señor le pone a prueba y le pide que entregue a su único hijo, que era Isaac, él lo lleva, y lo lleva hasta el punto de ofrendarlo. Y Abraham no lo entendía, pero el mandato era tan claro para él que lo hizo. Y el Señor le detuvo, como sabéis, en el último instante. Dios probó el corazón de Abraham con aquel a quien seguramente más quería, y era el hijo esperado por muchos años, el hijo de la promesa. Por cuanto has hecho esto, Abraham, dijo Dios, por cuanto has hecho esto, pues de ti voy a levantar una descendencia que llenará las naciones y de la cual vendrá mucha bendición. Y el Señor ahí ya anticipa la venida del Mesías a través de la simiente de Abraham. Vemos también el caso de Elí, que mencionamos el otro día, que tristemente el sumo sacerdote, el líder espiritual de Israel, pues deshonra a Dios y honra a sus hijos. Y se dice entre líneas en el relato de 1 de Samuel, pero posiblemente él no detuvo a sus hijos por temor, por miedo a ellos. Eran ya adultos, ya estaban como sacerdotes ejerciendo, Elí era mayor, y cuando supo de la inmoralidad, de los errores y de los abusos de sus hijos, no se armó de valor para ejercer su autoridad, que se la hubiera ejercido, pues los hijos hubieran quedado anulados y hubieran sido puestos otros sacerdotes. No lo hizo por temor, porque el Señor le llama la atención a Elí. Pero incluso cuando le llama la atención, Elí no detiene a los hijos. Dice, bueno, que el Señor haga lo que quiera. Les exhorta, pero no los corrige. Y un siervo de Dios tuvo que ir y hablar a Elí, al sumo sacerdote,
No sabemos quién fue ese siervo de Dios, pero alguien enviado por el Señor, claramente. Luego vemos en la vida de David, pues que David deshonra a Dios, adulterando con Betsabé y matando a Urías, uno de los generales que tenía, por codicia, por adulterio. Y un siervo de Dios, otra vez Natán, le habló. Y David, tristemente vemos en la vida de David que recoge lo que sembró. Es muy triste. Y David tenía un corazón para el Señor. Pero en esto, tristemente. La conclusión del día pasado podría ser que la oración por nuestros hijos nunca debe usarse como un sustituto para la huida o escape de la actuación de los padres. En varias ocasiones, en estos años, en el trabajo y ministerio pastoral, he hablado con los padres, tanto aquí como en otras iglesias. Y algunos padres me dicen, no, estoy orando por mis hijos. Y yo les he dicho, pero es que hay que hacer más que orar, hijo querido. Conforme a lo que me estás diciendo y a lo que estoy viendo, tu hijo o tu hija necesita algo más que oración, necesita tu exhortación y tu corrección. Sí, pero yo oro por ellos. No te escondas, le he dicho a algunos padres, de tu responsabilidad. Porque si Dios tiene que bajar a un ángel del cielo para corregir o llamar la atención a tu hijo o detenerle lo que está haciendo, ese ángel eres tú. No esperes que baje otro ángel. Y a veces se espiritualiza la situación para escapar de la responsabilidad. Por eso vamos a hablar un poquito de esto hoy, porque es un tema candente, en días en los que la honra no está de moda. La honra no está de moda. Soy consciente de eso, hermanos. ¿Qué es honrar? Según el significado del término, y más que el significado de la palabra en sí, que es muy genérica en castellano, pero el sentido bíblico que tiene honrar, el sentido bíblico es reconocer adecuadamente el valor que tiene una persona. Y las personas para Dios tenemos un valor inmenso, inmenso. Dios nos quiere honrar, incluso siendo pecadores, siendo inútiles delante de Él, pero Él nos quiere honrar cuando vivimos para Él. Entonces para Dios tenemos un valor. ¿Cuánto más nosotros hemos de darle valor a la otra persona? Si Dios nos da valor, ¿cuánto más? Este es el concepto bíblico. Dios nos quiere honrar a pesar de. ¿Cuánto más yo he de honrar a mi prójimo? Y ya no digamos a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a quien sea. ¿Qué espera el Señor? Lo acabo de explicar ante la mesa del Señor. Los 10 mandamientos resumen, Éxodo capítulo 20, lo que Dios espera del hombre. Espera que le honremos a Él y no a otros ídolos. Espera que honremos su nombre, que tiene que ver con sus obras, con lo que Él ha hecho. El nombre de Dios tiene que ver con lo que Él hace, con lo que Él es y hace. La honra a su palabra, a sus mandatos. La honra familiar, la honra de aquellos que nos han gestado y que nos han traído hasta el día de hoy, padre y madre. Y Pablo añade algo muy importante, y es que es el mandamiento que tiene promesa, una promesa directa. Dios dice, si tú honras a tus padres, yo te voy a honrar a ti. Y es curioso ese detalle, importante. Y honra al prójimo, la vida del prójimo, sus pertenencias, su buena fama, no usando mal la lengua, la difamación. Todo eso Dios quiere que lo honremos, no que lo deshonremos, ¿verdad? Así que los 10 mandamientos se resumen en eso, ¿no? En la honra que Dios quiere darnos
y que a nosotros nos toca dar. Por eso el Señor tiene que dar esa sentencia al sacerdote Elí. A través del siervo de Dios que le es enviado, lo hemos leído en primer libro de Samuel, capítulo 2, esta mañana. Dios le dice a Elí, Elí, la promesa para ti y tu familia, porque él era descendiente de la familia de Aarón, de la familia sacerdotal, era de bendición. Pero no lo voy a hacer porque tú me has deshonrado. Y entonces tú y tus hijos vais a sufrir la deshonra que me habéis hecho. Y Dios literalmente le dice, yo honraré a los que me honran. Y a los que no me honran, pues les tendré en poco. Muy triste, pero eso es lo que Dios... Finalmente esto nos enseña algo. Estaba pensando, ¿qué me enseña esto, Señor, de ti? Y es que la palabra de Dios es irrevocable. Tú y yo podemos hacer lo que queramos. Hagamos lo que queramos. Pero finalmente la última palabra no la tengo yo, la tiene Dios. Dios dice, yo honraré a los que me honran. Y eso es lo que se cumple. Y eso hemos de grabarlo en el corazón, queridos. Eso hemos de grabarlo en nuestros corazones para toda nuestra vida. Y vemos este ejemplo de José, que conocemos la historia, sobre todo los niños y los maestros de escuela dominical se conocen esta historia. Es muy bonita la historia de José. Génesis 45. Vamos a mirarlo, aunque hemos leído esta mañana el texto, pero vale la pena que miremos un poquito con lupa, ¿no? Génesis 45. Esa historia preciosa del hijo perdido, del hijo maldito, pero que se convierte en el hijo de bendición. Por eso algunos teólogos en la doctrina cristiana, en la teología cristiana, en la historia, algunos han comparado a José con Cristo, porque fue el hijo querido, fue el hijo maltratado, el hijo desechado, el hijo siervo, el hijo sufriente, pero fue el hijo levantado. Y hay una similitud entre la vida de José y la vida de Cristo. Por eso algunos teólogos dicen que es un tipo de Cristo, ¿verdad? Usando la fraseología teológica. Génesis 45, versos 9 en adelante. Ahí está José. Y fijaos en verso 9, que José dice, daos prisa, id a mi padre, y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú, tu casa y todo lo que tienes. Mi hermano Benjamín y vosotros mismos sois testigos de que soy yo en persona quien habla. Fijaos, el corazón de José. Contadle ¿a quién? ¿A quién? A mi padre. El prestigio que tengo en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed ¿a quién? ¿Traed a quién? A mi padre. José, y además con la instrucción que tuvo desde niño. Y luego en esos años, él salió con unos 18 años cuando llegó esclavo a Egipto. Y cuando fue hecho gobernador tenía unos 30 años. Esos 12 años de José debieron ser de un tiempo de fortalecer su corazón, de crecer en madurez, de sufrir por las muchas humillaciones, pero sobre todo, dice la Escritura, que lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Porque lo hacía para el Señor, fue probado. Satanás le tentó muchas veces con aquella mujer dichosa de
de la casa de Potifar, ¿no? Para arruinar su vida. Pero fue a la cárcel, y en la cárcel fue más bendecido porque era fiel. Y la gente, como digo yo muchas veces, la gente no es tonta, los incrédulos. Y entonces le puso como encargado de la cárcel. Y recibió también aquellos sueños y aquella revelación que luego le sirvieron para descubrir el sueño de Faraón. Era fiel. Ahí estaba el corazón. Pero aquí le vemos en la etapa final cuando tiene que rescatar a sus hermanos después de haberles hecho el parchís, ¿no? Ven y va y probarlos a los hermanos, que eran unos elementos de cuidado. Porque le habían querido matar, eran mentirosos, eran engañosos, habían engañado a su padre diciendo que José había muerto, etcétera, etcétera. Pero fijaos, José todo eso lo pone a un lado. No era tonto, lo sabía, pero lo pone a un lado. Y lo que él tiene en su corazón era la promesa de Dios, dada ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a su padre. Y él sabía que esa firmeza, esa descendencia, era firme. Y él sabía que a través de la familia de Jacob, la bendición de Dios continuaría en medio de ellos, a pesar de cómo eran. José tenía la vista puesta en la fidelidad de Dios y no tanto en aquellos elementos que se llamaban sus hermanos. Por eso él, cuando está con ellos, menciona en el capítulo 45 a su padre, le menciona varias veces. Fijaos, verso 3 menciona a su padre. Verso 9 menciona a su padre. Verso 13 menciona a su padre. Y verso 13 lo menciona 2 veces. Él está pensando en esto. Y en verso 4, cuando los hermanos escuchan que el gobernador era su hermano José, pues claro, cambiarían de color de una manera muy rápida. Dirían, aquí se acaba nuestra vida. Si este hombre es José, aquí se acaba nuestra vida. Verso 5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque ¿para qué? Salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. En José había un corazón, queridos, para honrar a Dios. Y al honrar a Dios iba a honrar a los demás. En primer lugar a su padre y luego a sus hermanos. Porque fue el pastor de la familia, ¿no? Les trajo al valle, dicen los historiadores, que Gosén era el valle más fértil que tenía Egipto en aquellos días, más rico, sobre todo para el ganado que tenían ellos. Yo honraré a los que me honran. Bendito sea, Señor, por hijos así, a pesar de. Los padres nunca son perfectos, los hijos tampoco, pero Dios lo sabe. Y sabe que cuando un hijo tiene en su corazón ese mandamiento, Dios bendice su vida y la de su familia. El honrar a su padre, escrito aquí, salvó a la familia que iba a constituir el futuro ¿de quién? De Israel, o el futuro Israel. Honró la obra de Dios en sus descendientes. Por eso cuando honramos, estamos dándole trascendencia a la obra de Dios para que Dios continúe bendiciendo a aquellos que están en nuestro entorno. Dios fielmente nos honra mucho más. Podríamos decir mucho más de José, ¿verdad? Porque la historia es preciosa. Os animo a que la podáis leer en Génesis en estos días, ¿verdad? Vamos a seguir. Vamos a ver a otros hijos. Ahí. Yo honraré a los que me honran
y los que me desprecian serán tenidos en poco, dijo el Señor a Elí en los días de Samuel, ¿verdad? Y ahí tenemos el caso de David, para hablar luego de sus hijos. El profeta Natán, una vez que David hizo aquellas picias de ver a aquella mujer, cogerla como si hubiera sido un objeto, porque él era el rey, tener relaciones con ella, y luego cuando supo que estaba embarazada, quiso traer al marido de manera engañosa. Urías no se dejó, y entonces vio la opción de matarlo, mandarlo matar, para que no se descubriera su pecado. Cuando tú piensas en David, dices, casi parece imposible, ¿verdad? ¿Tu corazón es mejor que el de David? Hay un hermano que es psiquiatra cristiano y él dice, somos esquizofrénicos. Y a mí me ha chocado a veces lo que... Bueno, me explico. No es que seamos enfermos, sino tenemos un corazón doble. Podemos anhelar una cosa y luego hacer otra. Lo que no quiero, eso es lo que hago. La esquizofrenia del ser humano. Somos contradictorios. Ese David que alababa a Dios, ¿cómo se convierte en un adúltero que le quita la mujer a otro y luego manda ponerle en la línea de batalla para que muera y esconder su pecado? Con todo, el Señor no le castigó demasiado, pero lo que sembró en su casa fue un horror. Sus hijos, que ya eran mayores, vieron esto de su padre. ¿Qué ejemplo les iba a dar a sus hijos? ¿De qué les iba a hablar luego a sus hijos? Y el Señor, a través del profeta Natán, le dice, no se apartará de tu casa, David, la espada, por cuanto ¿qué? Por cuanto me menospreciaste, me deshonraste, David, le dice el Señor. De tu misma casa se alzará el mal contra ti. Y ahí tenemos la historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y luego vemos la historia en los capítulos siguientes, que es triste. No nos da tiempo a leerla aquí, pero os ruego que la podáis leer estos días. Tiene a su hijo mayor, Amnón, que ve a su hermana, a su hermanastra, porque era hermana pero no de la misma madre. Ese es otro pecado de David, que cogió mujeres para ampliar su reino. Pero Amnón tenía una hermana que era Tamar. La vio guapa, la vio atractiva y dijo, esta para mí. Tamar se le resistió, conocemos la historia, viola a su hermana, enciende la furia de Absalón, que era hermano de la misma madre, y David no hace nada. Esto debe quedar en nuestras mentes. David se enfada, dice el texto bíblico, pero aparte de enfadarse, no hace nada. Y la pregunta es, ¿qué iba a hacer con un hijo si él hizo lo mismo? No tendría ni autoridad moral para amonestar a Amnón. Pero luego vemos que Absalón mata a Amnón. Lo mata y Absalón huye por el castigo que su padre le podía dar. Y David no hace nada. Cuando le pasa el disgusto, son 3 años que Absalón está fuera como exiliado. Vuelve, uno de los generales, si no recuerdo mal, Joab, le hace volver. Pero cuando le hace volver, Absalón comienza a hacer su pequeño reino, comienza a ganar el corazón de la gente, comienza a querer reinar sin que nadie se lo diga. Absalón es un chico malcriado, chico consentido, y vemos que atenta contra su padre,
deshonrándole ante todo Israel, y son los generales de David, son los militares del ejército los que tienen que refrenar, incluso quitarle la vida a Absalón. Segundo Samuel, capítulo 18. Pero nos damos cuenta de algo que estaba en medio escondido. David fue causante directo de la inmoralidad de Amnón y de haber consentido poco a poco la rebeldía de Absalón. Él fue causante de la rebeldía de esto. Aquí se ve muy claro. Segundo Samuel, capítulo 18. Vamos a mirarlo, por favor, un momento. Segundo de Samuel, capítulo 18, verso 31. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 31. Ahí le están dando las noticias a David. Llegó luego el etíope y dijo, capítulo 18 de segundo de Samuel, verso 31. Traigo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy el Señor ha librado tu causa de manos de todos los que se habían levantado contra ti. El rey preguntó entonces al etíope, ¿el joven Absalón está bien? ¿Quién se había levantado contra él? ¿Contra el rey? Absalón. El etíope respondió, este era el mensajero, que a los enemigos de mi señor les vaya como aquel joven, y a todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, subió a la sala que estaba encima de la puerta y lloró. Mientras subía exclamaba, hijo mío Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera haber muerto en tu lugar, Absalón? Hijo mío, hijo mío. ¿Qué le dolía al rey? La muerte de su hijo, era su padre. ¿Se estaba dando cuenta de la deshonra que había hecho Absalón? No. Fijaos lo que sucede a continuación. Capítulo 19, verso 1. Entonces avisaron a Joab. El rey llora y se lamenta por Absalón. Y la victoria de aquel día se convirtió en luto para todo el pueblo, porque aquel día oyó decir el pueblo que el rey estaba afligido por su hijo. Verso 4. Pero el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Verso 5. Y aquí viene la corrección a David. Entonces Joab entró en la casa donde estaba el rey y le dijo, hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos, que han librado tu vida, la vida de tus hijos y de tus hijas, la vida de tus mujeres y de tus concubinas, pues amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora, sal y habla bondadosamente a tus siervos, pues juro por el Señor que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto será peor para ti que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. Cuando se avisó a todo el pueblo, el rey está sentado a la puerta, vino todo el pueblo delante del rey. David había consentido a su hijo Absalón, hasta el punto de que se le había montado, como decimos en castellano, montado a la chepa, pero demasiado, porque hizo aquel golpe de estado, quiso sustituir a su padre, y no le hubiera importado si hubieran matado a su padre. Y una vez que consiguen refrenarle,
el dolor de David era su padre, pero su lamento principal estaba en ese hijo consentido que había hecho todas esas fechorías. Y esto nos hace ver una cosa importante, y es una situación difícil cuando se pone a un hijo frente a otras situaciones de deshonra. Pero se descubre el corazón de David, y es que honró más a sus hijos que a Dios. Y cuando hicieron algunas cosas, como lo que hizo Amnón y lo que hizo Absalón, él no tuvo la capacidad ni el valor para amonestarles y frenarles. Entonces lo que hizo el Señor fue lo que ya había anunciado por medio de profeta Natán. El Señor desbarató a su familia. Sigo rogando que podamos leer la historia de David y su familia, desde el capítulo 13 en adelante del segundo libro de Samuel. Aquí no nos da tiempo a hacerlo. La necesidad de honrar a Dios antes que incluso a los seres queridos. ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? Es una exhortación para nosotros, tanto para los padres como para los hijos. A ver si puedes darle a la siguiente. Sí, gracias. Unas aplicaciones para nosotros, para reflexión. En cuanto a los hijos, ¿a quién han de honrar y respetar? Mandatos del Señor y tentaciones que hay, ¿no? La Escritura dice: honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Y lo dice junto, en relación a la importancia que tiene la honra que tienen nuestros mayores, como hemos dicho antes. Y eso lo hacemos siempre que nuestro temor a Dios esté en nosotros. Y la Escritura dice también que en los últimos días, aquellos que no, Romanos capítulo 1, verso 28, que tenemos aquí, los que no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Y ahí se habla de calumniadores, arrogantes, desobedientes a los padres, desleales, insensibles, etcétera, etcétera. Y hoy vivimos días donde eso es lo que se ve en la cultura familiar. Días de deshonra, días de deslealtad, días donde los padres no son modelos y luego surgen hijos que, ya sea por el mal modelo de los padres o porque ellos toman sus decisiones, pues sale todo. Esta mañana el Correo tenía un artículo acerca de las separaciones en el País Vasco y de los divorcios. Han crecido exponencialmente en este último año, de una forma exagerada. Vivimos en esta cultura, una cultura donde no se le da lugar a la honra, cuando la Escritura nos lo enseña. Una aplicación para nosotros, una de tantas, es que si el hijo o la hija, después de ser instruido en el Señor, exhortado, aún así no cree ni obedece a Dios, ha de ser confrontado y amonestado por los padres, y si puede ser por los pastores también, si es conveniente. Y ha de ser corregido y detenido si sigue sin atender a lo que se le está pidiendo. Y no hacerlo con paños calientes, y me entendéis lo que significa paños calientes. Bueno, hijo mío, pasad la mano por el hombro. Ánimo, ánimo, venga, un besito y seguimos. Y el chaval sigue igual. Es algo así lo que hizo Elí.
Dijo, hijos míos, no está bien lo que hacéis. Mirad lo que estáis haciendo, lo que yo oigo, lo que estáis haciendo. Les entró por aquí y les salió por allá. No hicieron caso. Los padres a veces tienen temor de exhortar y corregir a los hijos. Y estamos hablando siempre de hijos que están al alcance de la mano, no de hijos que ya tienen 40, 50 años y están haciendo su vida. Aunque siempre se puede hacer también. Un hijo así no debe estar involucrado en las cosas santas del Señor, que fue el error de Elí. Era una deshonra a Dios que estuvieran sirviendo como sacerdotes de la manera en la que vivían, con aquella inmoralidad. Y en ese momento no solo basta con orar por los hijos. En ese momento hay que exhortar, hay que corregir y no hay que mirar para otro lado. A veces los padres o las madres tenemos temor de que nuestros hijos nos van a rechazar, nos van a odiar, se van a ir. Y esos temores, que muchas veces son infundados, nos dejan anclados para no hacer lo que tenemos que hacer. Cuando nuestros hijos no honran a Dios, no nos honran a nosotros, hay que corregir. Eso lleva a lo siguiente. Estas situaciones lleva, si puedes, por favor, Nara, pasar. Eso es. Eso lleva a que haya hijos endurecidos, como hemos visto en los casos bíblicos, y apartados del Señor, a causa de que sus padres les han honrado a ellos, pero no a Dios. Yo lo sigo viendo en el ámbito cristiano y en el no cristiano aún más. Padres que endiosan a sus hijos. Cuando no hay que hacerlo. El hijo debe tener claro que sus padres, en primer lugar, van a honrar a Dios. Y después le van a amar, le van a ayudar, le van a ser de gran bendición. Pero siempre primero con la honra al Señor. Ahora hace poco en una iglesia que visité, pues hubo un caso parecido, ¿no? Y estábamos hablando con los ancianos de ese asunto. Los padres no veían el pecado de sus hijos, porque sus hijos son los mejores. Y los ancianos le llamaban la atención al padre, y el padre se enfadaba con los ancianos. Y eso ocurre a veces. Los padres se enfadan con los pastores cuando se está advirtiendo. Eso a un servidor le ha ocurrido, aquí y allá. Pero ocurre, sigue ocurriendo. Cuando se endiosan a los hijos. En estos casos de endurecimiento, de pecado, estamos hablando de anomalías. Aún habiendo sido advertidos a tiempo. Y también, por supuesto, esto está por sentado, que hay hijos que, aún habiendo sido corregidos adecuadamente en casa, por su familia, por sus padres, siguen endurecidos, deshonran a Dios, a sus padres y a su prójimo. Y ellos van a tener que dar cuenta. Pero es una bendición cuando los padres los han puesto en su lugar. No hay que mirar a otra parte. El padre y la madre tienen que ponerse de acuerdo. A veces a las madres les cuesta más por la sensibilidad femenina, pero para eso está el padre, que es un varón y es más firme. Y el uno tiene que dejar actuar al otro. Ese es el equilibrio que el Señor nos ha dado en el hogar, para que nuestros hijos no deshonren a Dios ni a nosotros. Si el hijo es corregido cuando está en casa, mañana te lo agradecerá grandemente. Lo dice la Escritura.
Evidentemente, cuando hay un nido que no va bien, pues contribuye a que estas cosas ocurran. Padres desavenidos o irresponsables, un cónyuge que se impone al otro, pues el hijo lo ve y dice, bueno, aquí me voy con el que más me conviene. No son tontos. Padres que hacen la vista gorda. ¿Por qué? Porque ocuparse de un hijo así es trabajo, es sufrimiento, es oración, es amonestación. Padres ausentes, que aunque están físicamente, pero están ausentes, están en otra cosa. Entran y salen, van corriendo, van haciendo mil cosas, tienen dinero, tienen esto, tienen lo otro, pero están ausentes. Y el hijo lo sabe. Los hijos son los más inteligentes que hay en la vida, lo saben. Tienen de todo, los padres se ocupan, se matan en proveerles de cosas, pero no tienen el corazón de ellos, están ausentes. Y este pecado no tendríamos que caer nosotros en ello. Ríen todas las gracias del hijo, todo es bonito, todo es gracioso, endiosan al hijo. Nada ni nadie es honrado por encima de su hijo. Esta palabra es dura, pero es la palabra del Señor. En una ocasión lloré por dentro, hablando de un hijo a su madre. Su madre dijo, mi hijo está por encima de todo. No permitiré que se le llame la atención aunque haga mal las cosas. Y lloré por dentro porque esa mujer conocía del Señor. Pero cómo le fue después es para llorar. Se tiró de los pelos durante 3 meses seguidos. No escuchó ni el hijo, y en este caso la madre tampoco. No caigamos en estos errores. La palabra es muy clara, ¿no? Proverbios 29. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cómo es posible eso? Que den sabiduría. Porque enderezan. El otro día estábamos mirando en la playa, aquí en la playa nuestra de Las Arenas, allí al fondo, donde estaba antes el club, había un club náutico, si no me equivoco, allí al fondo, donde el Espigón, la playa, donde está el Puerto Viejo. Estábamos mirando con Paqui unos arbolitos, creo que son pinos o palmeras, no me recuerdo, ¿no? Entonces, había unos derechos, pero había unos que estaban así, y ya han crecido, estaban doblados a causa del viento del mar, ¿no? Así doblados. Y Paqui me decía, este si intentas enderezarlo, ya lo rompes. La vara y la corrección. No intentes corregir a tu hijo cuando tenga 40 años. Ya, si haces eso, saltan astillas por todas partes. El muchacho consentido avergüenza ¿a quién? En primer lugar a su madre. Quizá esa referencia es porque la madre es la que ha estado más cercana al hijo, siempre desde pequeño, ¿no? Avergüenza a su madre. Corrige a tu hijo. Fijaos qué promesa más bonita. Corrige a tu hijo, rey David. Corrige a tu hijo, sacerdote Elí. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo. Y te colmará de satisfacciones. Esto es palabra del Señor. Sufre al corregirle. Muérdete el corazón y la lengua, porque luego estarás tranquilo. Y ese hijo te dará muchas satisfacciones. Qué pena, qué pena que Absalón, que debía ser un muchacho único, porque se ve que era un hombre valiente, con don de gentes, etcétera, ¿no? Pero con sentido. Qué pena de Amnón, el hijo, el primogénito.
Y luego el hijo desechado, el hijo de la gracia, ¿no? Como se suele llamar, reinó en lugar de David, que fue, ¿quién? Salomón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a enseñar la honra a los hijos. Estáis aquí jóvenes esta mañana y quiero rogaros que guardéis en vuestros corazones esto. Si habéis sido fieles al Señor y vuestros padres os han enseñado a honrar, es una bendición. Pero aquí están estas advertencias para que no caigamos en ellas. Y para que cuando un día criéis, tengáis vuestra propia familia, enseñéis esto desde el principio. Porque cuando hacemos eso, honramos a Dios. No tenemos que honrarnos a nosotros mismos primero, sino primero a Dios, y luego Él, ¿qué hace? Nos honra a nosotros. Y nunca es tarde, nunca es tarde. Si hay errores que se pueden corregir o se pueden enderezar, nunca es tarde. Para que nos arrepintamos, para que miremos de corregir lo deficiente, y el Señor puede tener misericordia. Yo he dicho que ese arbolito ya estaba crecido y si intentas enderezarlo se parte. Pero nunca es tarde si un hijo es mayor y le hablas del Señor y le hablas de la necesidad de cambiar de actitud, que pueda hacerlo si se arrepiente. Nunca es tarde. Si la dicha es buena. ¿No? Amén. Entonces, Joseph, hay que criar a las chicas con disciplina, cariño, amor, ¿no? Para que honren al Señor también. Bendecimos su nombre. Nos ponemos en pie, queridos, y acabamos en oración. Señor y Padre, gracias, gracias, Señor, en esta pequeña congregación que nos has permitido hoy. Reflexionamos, Señor, sobre la honra que tú esperas de nosotros. Nos puede parecer duro, pero es fruto de un corazón fiel y entregado a ti. Ruego, Señor, que nos des esa actitud de honrarte a ti, de amarte, de obedecerte, de seguirte, pues a ti corresponde toda la honra, Señor. Ayúdanos a honrar a aquellos que tú nos has dado como padres, si los tenemos aún. Ayúdanos, ayuda a los jóvenes también a ser fieles y a guardar, a que guarden en sus corazones estos principios para que sean bendecidos. Yo honraré a los que me honran, es tu palabra. Fortalécenos en este día, guárdanos en el resto del tiempo, edifícanos, fortalécenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.